425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita, fiel amiga de Jesús. Ya está a la venta Rosita, limeñita divina, una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar en el Jirón Camaná 158 Lima, en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa peruana, siempre ayudando a los niños como yo. Santa Rosa devota, entregó a Dios su corazón. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También nos vamos a escuchar en Radio Huánuco, por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos pues los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día ya estamos comunicados con Rosa María Palacios a través del Skype. Ella se encuentra cumpliendo las normas también que ha dado el gobierno para analizar todo lo que está pasando en nuestro país. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Sí, efectivamente, hemos tomado la decisión en Radio Santa Rosa de que yo me mantenga dentro de la casa y que desde este lugar comience a hacer las transmisiones durante lo que dure la cuarentena, esta medida de aislamiento obligatorio, aislamiento social obligatorio, así lo llamaba el Estado, por la cual tenemos que estar todos en casa. Vamos a explicar hoy día con calma qué dice el decreto supremo de urgencia, que ha sido complementario al decreto supremo que declara el estado de emergencia, y vamos a tratar de absolver muchísimas dudas que las hay sobre la forma correcta en la que se deben observar las medidas presentadas por el Estado. La tos no tiene nada que ver con el coronavirus, por favor, me estoy aclarando la garganta, nada más. Abel, quería saber primero cómo estaban todos en la radio. Abel. Sí, Rosa María, te cuento. Sí, acá estoy. Acá estamos. Bueno, hemos venido un pequeño grupo. La norma fue, para cumplir las instrucciones, fue reducirnos a un pequeño equipo base, y así lo hemos hecho. Pero mi preocupación, y te la expreso, yo vivo por la ciudad universitaria de San Marcos, y todo mi recorrido, Rosa María, ha sido casi normal. Yo salí muy preocupado, tomé mis precauciones, mis previsiones, he encontrado todos los carros que tenía que encontrar sin ningún problema. He visto a las señoras que venden los emolientes en las esquinas llenas de público.
la gente se está trasladando con normalidad. En la avenida Wilson ha bajado un poco y la avenida Tacna un poco, pero igual hay mucha gente desplazándose y mucha gente asistiendo a sus centros de labores. No sé si todos ellos son trabajadores de salud o trabajadores de los supermercados donde venden, o serán periodistas, que son los que tienen que movilizarse, pero no sé, siento como que ha caído un poco en saco roto la norma que se ha dado o se ha declarado el estado de emergencia. Bueno, vamos a ir por partes tratando de analizar la norma y tratando de explicar por qué algunas personas están en la calle o muchas, y vamos a ver si esto comienza a cambiar en los próximos días, porque vamos a la génesis del problema. Como les habíamos explicado la semana pasada, lo que el Estado peruano temía comenzó a ocurrir, es decir, que el número de casos se incrementa de saltos en saltos. Ayer se pasó de 43 a 71 en un solo salto, y en 10 días hemos pasado del caso 1 al 71. ¿Es gravísimo? No, no es gravísimo, porque el Perú puede perfectamente manejar 71 contagiados, y una enfermedad además que solamente hará síntomas graves en el 5% de los contagiados. De hecho, hay solo 2 personas hospitalizadas, el sacerdote y una señora en Ica. No hay más, lo cual es un buen indicador de que el Estado peruano está en la capacidad de atender a las personas graves. El problema no es ese, el problema es que como el contagio es muy rápido, se puede enfermar mucha gente de forma muy grave al mismo tiempo, porque los saltos son exponenciales. Ese es el problema. Y el Perú, con el sistema sanitario que tiene, no tiene un número infinito de ventiladores en cuidados intensivos para poder atender a las personas que realmente se enferman. Entonces, yo me imagino que toda la gente está un poco asustada siguiendo esta transmisión. Lo primero que hay que decirles a todos es que el pánico no ayuda, lo hemos dicho desde el primer día. Y el pánico lo único que hace es obligarnos a tomar decisiones irracionales, como por ejemplo salir a la calle cuando no debemos hacerlo. ¿Usted se va a enfermar, se va a morir? No, el 85% de las personas que se contagien del coronavirus ni siquiera van a hacer los síntomas, van a tener una gripe, por más cólera que diga la gente que use esa palabra, lo que van a tener es una gripe. En el 15% tendrán una gripe severa y 5% sí tendrán problemas respiratorios. Cuando las personas tienen un problema respiratorio agudo, una dificultad para respirar, tienen que ser inmediatamente llevadas al hospital. ¿Y qué sucede en el hospital? Esas personas tienen que tener un soporte, ¿no es cierto?, mecánico o automático de ventilación. Esos aparatos son limitados, no son infinitos. Muchos están usando hoy en pacientes que están enfermos y los necesitan. Por lo tanto, la disposición de ventiladores no es suficiente para atender a toda la población. Entonces, haciendo números, si se contagian 100 personas, ¿no es cierto?, y son 5 las que están graves, no hay ningún problema. Si se contagian 1000 personas y son 50 las que necesitan ventilación en todo el Perú, probablemente no haya ningún problema. Pero si en 3 días son 10.000 personas, ya estamos hablando de 500 ventiladores, y ahí el Perú no aguanta, no hay forma de atender. Y no les digo 100.000, porque ahí serían 5.000 personas enfermas. Entonces, ese es el salto que el Estado peruano no podía permitir que se dé. Era solo la autoridad sanitaria la que tenía que decidir si íbamos a una cuarentena, en qué momento íbamos a una cuarentena. Y lo que se nos dijo durante todo el fin de semana es que el Estado iba a aplicar medidas graduales. Es decir, ya habían cerrado los colegios, ya habían cerrado las universidades, ya habían cerrado los institutos, y luego iban a ir cerrando poco a poco el sector público, por ejemplo, etcétera, reduciendo la cantidad de gente en la calle para evitar contagios. Sin embargo, el Estado peruano ayer, luego de una larga discusión en el Consejo de Ministros y de ver todos los escenarios posibles, optó por una opción mucho más radical. Si ustedes se fijan, somos el primer país de América Latina que tiene a todo el país en aislamiento social obligatorio por 15 días. Europa lo ha tenido, sí, para muchos tarde, en el caso de Italia, muy tarde en el caso de España o Francia. Acá se ha decidido que desde el primer caso hasta hoy, que son 10 días, vamos a aislamiento social obligatorio.
¿Por qué? Como vuelvo a explicar, porque está demostrado que aislados todos, el nivel de contagio baja. Si el nivel de contagio baja, bajan los números graves. Si bajan los números graves, la mortalidad se reduce, pero notablemente. ¿Por qué? Porque las personas que están muy mal y que sí tienen asistencia médica, en su mayoría se salvan. Si no tienen asistencia médica, no hay ventilación para estas personas, asistida o mecánica, simplemente mueren. Esa es la discusión. Entonces, hemos tenido que pasar a una medida radicalizada, si quieren, necesaria, lo discutiremos después, y costosa. El asunto es que en el apuro, la norma que se ha expedido tiene bastantes imperfecciones, que tienen que resolverse a lo largo del día, creo yo. No por entrevistas que den los ministros, sino por resoluciones ministeriales que saquen los ministros o decretos supremos complementarios a los que hay. ¿Qué es lo que sí sabemos? Eso es lo importante. Lo que sí sabemos es que esta noche a las 23:59 se acaban los vuelos aéreos en el Perú, salvo para carga, pero el transporte aéreo para pasajeros, sea nacional o internacional, se acaba esta noche a las 23:59 por 15 días. Eso sí lo sabemos y está claro. También sabemos que a partir de esta noche, 23:59, no hay transporte de pasajeros interprovincial, urbano sí, pero no interprovincial. Por lo tanto, los terrapuertos y los aeropuertos solo tendrán tareas de mantenimiento y guardianía, pero no sirven para nada más, salvo, en el caso de los aeropuertos, para transporte de carga, que no se ve interrumpido. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la medida es general, pero con algunas exclusiones. No al revés, no es que el que quiere va a trabajar y el que quiere no, la medida es general. Es decir, todos tenemos que cumplir el aislamiento social obligatorio, excepto algunas personas. ¿Ok? Y la lista está acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la lista es amplia, pero al mismo tiempo no tiene precisiones que son imprescindibles. Por ejemplo, hay una serie de personas que tú has visto al ver en el camino que tú dices, o trabajan en el mundo de los alimentos, las medicinas, en la empresa de agua, en la energía eléctrica, en gas, en combustible, en telecomunicaciones, limpieza o recojo de residuos. Pero ¿cómo lo sabemos? Nadie puede determinar en dónde trabaja otra persona si no está debidamente empadronada. Y el asunto central es ese. No hay un empadronamiento organizado en este momento en ninguna de las dos normas que han salido anoche. Entonces, hay personas que me dicen, no, que los que estén debidamente acreditados, ya, ¿dónde consigo esa acreditación? Entonces, como no hay un solo vocero en este momento, aparece un coronel, aparece un general, aparece un ministro, y dice, bueno, vaya a la comisaría, consiga un salvoconducto. Nada de eso está regulado. Nada de eso está regulado. Yo he decidido quedarme acá para transmitir desde acá, porque creo que podemos hacerlo con las facilidades tecnológicas y además damos un buen ejemplo. Pero en la mayoría de casos de medios de comunicación, aun cuando han reducido el personal que tiene que ir, tienen que movilizarse. No hay un empadronamiento de ellos. Entonces, las empresas, por ejemplo, que producen alimentos. Y luego tenemos casos límite donde hay muchas preguntas. Por ejemplo, el mundo agrario. El mundo agrario tiene que cosechar, tiene que sembrar, las vacas tienen que ordeñarse todos los días, no se puede parar de ordeñar una vaca, pero no hay normas sobre el mundo agrícola. Empresas mineras que realizan su actividad en campamentos, que ya tienen un régimen de confinamiento, si se quiere, por la naturaleza del servicio. ¿Los turnos se extienden 15 días más o no? Empresas petroleras, mineras, como digo, con regímenes de campamento. O sea, hasta que el Ministerio de Energía y Minas no saque una norma, no hay ninguna claridad. Hoy, por ejemplo, es 16. Muchas empresas pagan planilla hoy. Para pagar planilla no solo se puede hacer desde casa, porque el gerente machuca un botón y lo manda, ¿no es cierto?, a todos a sus cuentas del banco. Es mucho más complicado, porque una planilla necesita procesamiento. Procesamiento porque tienes que notificar a la SUNAT y además porque
no todos ganan lo mismo todos los meses, hay que calcular horas extras, bonificaciones, etcétera. Pueden ir las personas que procesan planilla, pueden ir los que tienen que firmar para hacer la transferencia, porque necesitan más de una firma. Muchas veces cada empresa tiene sus protocolos de seguridad. O dejamos a la gente sin pagar 15 días. No tiene lógica, ¿no es cierto? Hay un cajón desastre en el artículo 4 del decreto de emergencia, que declara el estado de emergencia, que es cualquier otra actividad análoga a las enumeradas en los literales precedentes o que deba realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces tú puedes decir, mira, no puedo dejar de pagarle a la gente, el grupo de gente que ve planilla tiene que ir y pagar hoy, ¿no? Eso es fuerza mayor. Pero entonces son tantas las excepciones que es bueno sentarse a regular. Yo entiendo que la principal preocupación del presidente es garantizarle a las personas que hay provisión de alimentos y medicamentos. Tan es así que los tweets del presidente el fin de semana, ayer domingo, estuvieron dedicados a ese tema. Pase lo que pase, ustedes tienen que comer. Es importante porque efectivamente anoche yo he visto alguna que otra escena pequeña de pánico, pequeña, pero sí, es importante que el mensaje llegue. Comida hay, no se preocupen. Pero para que la comida llegue a la mesa de la gente, hay una cadena muy larga de producción y distribución que emplea a muchísima gente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no romper esa cadena, pero al mismo tiempo implica un empadronamiento gigantesco. Hay cosas que no han quedado claras. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros, en efecto, se mantiene vigente con un 50% de oferta. Lo que no se entiende es si al mismo bus pueden subir la mitad de los pasajeros o la línea solo puede ofrecer la mitad de los buses. Por otro lado, tampoco se entiende bien, porque hay que afinarlo, si el servicio de transporte público de pasajeros incluía los taxis. Los ministros que han salido a hablar han dicho que no, pero no está en la norma no hace ninguna referencia a los taxis. Y sabemos además que la gran mayoría de taxis en el Perú son informales. Entonces, no hay una referencia a eso, y debería haber una referencia a eso. Una referencia, claro, si se va a prohibir, que puede ser lo razonable, tiene que estar prohibido expresamente, porque si no, queda muy confuso. Y lo que no nos podemos permitir es el lujo de la confusión. Miren, el Estado peruano no puede expresar su voluntad por entrevista, no puede expresar su voluntad porque dicen, no puede expresar su voluntad por consejo de Twitter, tiene que emitir normas, porque con las normas todos las podemos leer y entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora, vamos por partes, como decía, de lo que sí sabemos. Hay varios grupos que sí pueden ir a trabajar, ¿no es cierto? Todo lo que es cadena alimenticia y farmacéutica, además de establecimientos de salud, centro de diagnóstico en casos de emergencia y urgencia. Pero, por ejemplo, ayer me preguntaban, mi cita con mi control mensual para vacunar a mi bebé o mi control ginecológico, o mi cita con el oftalmólogo en su consultorio, eso no es. Y ahí no hay una respuesta, ¿no es cierto? Todas las prestaciones laborales, profesionales o empresariales de todas las empresas, de nuevo, de alimentos, medicinas, despacho de alimentos, por supuesto, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos. Ya, todas esas sí, muy bien. Retorno al lugar de residencia habitual. Esto no está claro. Está claro que si cuando el presidente leyó el decreto y yo estaba regresando a mi casa, bueno, me meto a mi casa. Pero, por ejemplo, esta mañana yo decido que no estoy en mi casa y quiero regresar a mi casa. ¿Me puedo mover? Si uno lee el artículo, sí, me puedo mover. Pero por otro lado me dicen que estoy en aislamiento obligatorio. Entonces, ¿cómo puedo estar aislada si voy a retornar al lugar de residencia habitual? Salvo que solo se refiera a los trabajadores que están comprendidos en los artículos que hemos leído. Precisión, no está claro.
asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Y acá quiero poner un ejemplo que me han puesto. Por ejemplo, una persona adulta mayor que vive con una persona por turnos que la cuida. Supongo que sean 2 enfermeras. Las enfermeras se turnan día y noche. Ellas pueden salir y regresar, y también con servicio, con empleadas del hogar. Las empleadas del hogar pueden salir y regresar cuando están cuidando niños, porque parece por la norma, y así lo interpreto yo, que las personas que trabajan en el hogar, en el cuidado de estas personas, tienen que encerrarse 15 días con ellas, salvo que hay una disposición diferente y un empadronamiento diferente. O sea, eso es lo que no queda claro, y creo yo que merecemos algunas respuestas, ¿no es cierto? Se supone que toda la banca va a funcionar, ¿ok? Pero yo puedo ir caminando al banco en este momento a hacer un pago, pero ¿cómo voy a ir al banco si estoy en aislamiento voluntario obligatorio, no voluntario, perdón, mandatorio, obligatorio? ¿Cómo? O sea, el banco funciona, por supuesto, con las aplicaciones y lo demás, pero ¿puedo ir al banco a pagar una deuda? ¿Puedo ir al banco a pagarle a la SUNAT? ¿Lo tengo que hacer desde mi casa? Esas preguntas no están claras, ¿no es cierto? Todo lo que es almacenamiento, producción y venta de combustible se entiende, pero de nuevo, regreso al ejemplo anterior. Petróleo, campamentos petroleros, ¿se quedan 15 días metidos adentro sin salir de ahí? ¿No pueden volver? Los hoteles y centros de alojamiento están facultados a seguir funcionando para que se cumpla la cuarentena. Entonces ahí está claro, o sea, tú tienes tu hotel abierto, pero todos los que trabajan ahí se quedan porque están atendiendo a los que están en cuarentena. Y los pasajeros no pueden salir. Ahora, pregunta, ¿las personas que trabajan en los hoteles sí pueden salir y retornar a su residencia y lugar habitual? Los medios de comunicación, se entiende, perfecto, nosotros estamos haciendo más rigurosa la regla. Pero las centrales de atención telefónica, call center, todos los call centers, los que venden cosas, los que son netamente comerciales, o solo los call centers relacionados con salud y con despacho de alimentos. No está claro. Otras cosas que no están claras, por ejemplo, todo lo que es veterinario. Veterinario es salud animal, no es salud humana. Corresponde más a agricultura que al Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, ¿esas consultas se van a atender? Mucha gente me ha escrito anoche diciendo ¿qué hacemos con el perrito? ¿Lo podemos sacar al parque a que haga pila? Yo creo que sí, porque es un tema de fuerza mayor, no lo puedes tener. Durante el día se ha dicho en varios noticieros que las personas tienen que salir solas, a comprar solas. Un miembro de la familia sale y regresa. Perfecto, si esa es la norma no hay problema. ¿Dónde está escrito eso? Yo les digo, me he leído las normas enteras y no encuentro un sitio que diga que sale solo una persona. Entonces no hay norma, ¿no? Y las normas las venimos pidiendo desde el sábado, porque el sábado el presidente de la República emite un tuit que dice que todos se quedan en su casa. Sí, que lo recomienda, que es una sugerencia, pero eso no es una norma, no es una orden con una sanción. No se han establecido sanciones por incumplimiento. Solo se faculta a la policía a tomar las medidas necesarias, pero no sabemos cuáles son las medidas necesarias. Te van a conducir a la comisaría, te pueden detener, te pueden traer de vuelta a tu casa, ¿no? Por ejemplo, se autoriza la circulación de vehículos particulares para la realización de actividades referidas. A todo. Entonces, ¿puedo ir a trabajar en mi vehículo particular si estoy en un medio de comunicación? Parece que sí, que no hay ningún problema. Pero de nuevo, no queda claro, ¿no es cierto? No queda claro. Ahora, se abre un cajón desastre también en el inciso L, que dice que, por excepción, en los casos de sectores productivos o industriales, el MEF, en coordinación con el Ministerio del Sector, puede incluir otras actividades adicionales, estrictamente indispensables. Y acá viene, por ejemplo, un caso típico. Seguridad. Hay miles de empresas en el Perú que tienen personal de seguridad. Miles de condominios privados, edificios que tienen seguridad, contratada privada.
¿esa gente va a trabajar o no? O sea, ¿dejamos sin seguridad a todo? No parece lógico, ¿no es cierto? Entonces, ese es un caso de fuerza mayor. Y podemos seguir discutiendo ese tema, pero como ustedes verán, no tengo las respuestas para todo. Me gustaría que los ministros se sienten a contestar. O sea, se entiende perfectamente el sentido de la norma, pero su aplicación práctica es la que nos genera todos estos problemas. No está claro que esto sea así. No sé si tienes algunas preguntas de esta parte, Abel. Sí, Rosa María, ahí las personas nos están haciendo preguntas respecto, sobre todo, dice Verónica, nos dice, mis padres están en Lima, ellos viven en el Cusco, pero su pasaje es para mañana en la madrugada. ¿Qué tienen que hacer? No, nada, se tienen que quedar en Lima. Su familia, Verónica, tiene que hacer los arreglos para que sus padres tengan un lugar donde quedarse 15 días. Como hay tanta gente en las calles, las personas se están preguntando si no saben cuándo empezó a regir. Tengo entendido que empezó a las 00 horas del día de hoy, ¿verdad? Miren, a ver, ¿cuál es la norma? La norma en general, en la Constitución, es que las normas rigen desde el día siguiente de su publicación, ¿ok? Este decreto se ha publicado anoche, con una edición extraordinaria del Peruano. Como se ha publicado anoche, desde las 00 horas de hoy rige. ¿Qué es lo que no rige? Todo lo que es el traslado aéreo de pasajeros, que comienza a regir a las 23:59 de esta noche. ¿Ok? Es bien claro. Entonces, sí está en vigencia. Eso de que... Ahora, hay que entender que tiene que haber algún nivel de tolerancia para arreglos, pues, de último minuto. Si el Estado nos hubiera dado 24 horas para organizarnos, hubiéramos estado un poco más agradecidos, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que tienen dependientes mayores, que hay que decidir con quién se quedan. O sea, ¿se quedan en la casa donde hay niños o mejor se quedan en la casa donde solo hay adultos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo se van a hacer cargo? Todas las familias hoy día están haciendo planes. Todas las personas tienen que tomar decisiones con muy poca información. Y eso genera un alto nivel de estrés, sobre todo en una medida que no tiene precedente en la historia del Perú y para muchos países también en su historia. Nosotros no hemos tenido que someternos a un enclaustramiento de esta naturaleza porque por las circunstancias de la historia del Perú esto no ha sucedido nunca. Pero todos tenemos que aprender en el camino. Sin discutir la medida, digo yo, la discutiremos más adelante. Si esto es lo mejor que se puede hacer, lo hacemos. Pero para poderla cumplir, las personas necesitan normas claras, que no generen duda. Yo por donde estoy no pasan carros casi, te digo, ¿Sí? Muy de rato en rato. Pero sí me han reportado 2 personas que parece un día cualquiera. Así es, Rosa María. Acá nos están escribiendo, ¿no? Alejandro nos dice, las calles están con gente como si nada pasara. Y yo lo he constatado temprano igual, ¿no? Dije, ¿para qué anoche me rompí la cabeza viendo cómo trabajábamos? No, me dolía la cabeza de coordinar con los... Estamos a tardísimo armando esto, la verdad, el público tiene que saberlo, porque no es fácil hacer lo que estamos haciendo, y el programa de la República también lo vamos a transmitir de esta manera. Entonces, hay que hacer coordinaciones. Felizmente somos más o menos profesionales y sabemos cómo hacerlo, pero sí, tienes toda la razón. O sea, si yo hubiera sabido que todos salen a la calle, bueno, me iba a la radio, ¿no? Pero no, yo creo que lo que hay que hacer es perseverar en la instrucción y dar el ejemplo y quedarse en casa y organizarse dentro de casa, ¿no? Porque ese es todo un problema del cual vamos a hablar en los próximos días, seguramente, todo el problema psicológico del enclaustramiento sin poder salir, ¿no? Yo le recomiendo a todo el mundo que la ventanita, aunque sea el balcón, unos minutos de luz y aire fresco son muy importantes psicológicamente, ¿no? No salir de tu casa, pero pararte por lo menos en la ventana y recibir un poco de sol. Aunque hoy día no es un día muy soleado, tener unos minutos de fresco, ¿no? Estar entre 4 paredes todo el día puede ser muy pesado para mucha gente. Así que vamos a ir con eso también poco a poco, pero concentrándonos en la aplicación del decreto, hay otras medidas también interesantes que sí tienen que ver con la parte económica. Y en eso hay que ser muy claros. O sea, todas las dudas para aplicar este tipo de medidas
tienen como base la medición del impacto económico. Y acá no va a ganar nadie. Esto va a ser a pérdida para todos y el mundo, Naciones Unidas, teme que estamos yendo a una recesión mundial por esta enfermedad. Es un virus muy chiquito, pero causa mucho daño. ¿Por qué? No por la mortalidad de la enfermedad, sino porque medidas, por ejemplo, de no producir, todo un país no produce 15 días, tiene un impacto muy fuerte, pero muy fuerte en la economía y en el bolsillo de cada una de las personas que nos está escuchando. Yo lo he dicho hace varios días, el Perú tiene una economía tremendamente informal. Muchísima gente vive al día, es decir, si no taxea hoy, no come hoy. Entonces tenemos un problema complicado en lo que es el ahorro familiar. Hay, sin embargo, algunas ventajas a considerar. Es decir, si una persona se queda con su familia dentro de su vivienda, no va a gastar en transporte, no va a gastar en nada que no sea alimentación y limpieza. Y productos farmacéuticos, nada más. Si tiene un pequeño nivel de ahorro o una posibilidad de endeudamiento, 15 días los puede cubrir, dependiendo, claro, del tamaño de la familia y cuántos están juntos, ¿no? Pero en la medida en que todos aporten, es posible que puedan cubrir esos 15 días. Ahora, terminados los 15 días, a salir a trabajar a cubrir la pérdida, porque no ha generado nada en esos 15 días que tú necesitabas para vivir. Entonces, eso es lo complicado. El gobierno ha señalado que está dando varios incentivos, ¿no es cierto? Tanto tributarios, que ya los había dado la semana pasada, como algunos bonos. Por ejemplo, a todo el personal de salud se les está entregando un bono especial. Eso significa poner dinero en el bolsillo de la gente que está trabajando más, sin lugar a dudas. Pero al sector público, por ejemplo, no se le quita el sueldo por no ir a trabajar. Después compensarán. Lo mismo con el sector privado, hay que asegurarle a todo el mundo que sí está formal dentro del sector privado, que después se compensará. No sabemos cómo todavía, pero nadie va a perder su trabajo, o no debería perder su trabajo, y nadie se va a quedar sin sueldo estos 15 días. El problema central es la informalidad. O sea, es la señora del emoliente que tú veías en la calle. A ella la van a mandar a su casa. Sí. Mañana no va a estar, créeme. Y la señora del emoliente, ¿qué va a comer? Esa es la gran pregunta. El Estado está pidiendo a través del MIDIS un régimen para dar subsidios directos a adultos mayores, que se considera la población más vulnerable, y a personas con discapacidad extrema. Pero en el transcurso de las horas creo que vamos a comenzar a discutir otras medidas de auxilio económico que sí pueden generar un déficit fiscal, y ahí es la ministra de Economía la que tiene que ver hasta dónde puede llegar, qué es lo más y a quiénes, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que ser a las personas más pobres, más vulnerables, las que tienen menos acceso a poder salir, ¿no es cierto?, de esta crisis con algún pequeño ahorro. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Pero que va a tener impacto económico, lo va a tener, no hay discusión. O sea, sectores como el turismo, por ejemplo, este año quedan destruidos. O sea, no hay forma de que pueda salir de un mes sin viajes internacionales y 15 días sin viajes nacionales, más el temor natural de la gente de no quererse contagiar y por lo tanto quedarse en su casa. Entonces, en los próximos meses tendrán que discutirse también medidas para el sector turismo, sobre todo que está endeudado, porque está endeudado en la idea de que tiene un flujo de caja que le permite moverse a mucha más velocidad, pero en este momento no hay flujo de caja alguno, porque el otro problema es que la cadena de pago se rompe. O sea, si el proveedor no recibe su pago por el servicio prestado, a su vez él no le paga a su proveedor y así para atrás. Entonces, efectivamente, hay el riesgo de una recesión. Básicamente en sectores muy frágiles a esta crisis, reitero, como el sector turismo, por ejemplo. Eso va a ser duro, ¿no? Sector turismo, sector eventos, espectáculos, todo lo que es entretenimiento en exteriores, de espectáculos deportivos, todo eso va a sufrir un impacto económico importante. Me imagino que hoy día el presidente de la República, con este equipo especial de alto nivel que ha formado, va a reunirse y va a evaluar este primer día, ¿verdad? Sí,
y además ver qué está fallando. Yo creo que esta conversación que hemos tenido esta mañana es la misma que tienen en el nivel más alto. No creo que no sean conscientes de lo que está pasando. El presidente tiene que entender que el público va a sentir la necesidad de obedecer una orden que le parezca clara, indubitable, y que tiene una sanción si no se cumple. Pero la gente, si la orden es confusa, irracional para algunos, no la van a cumplir. Y todo el objetivo de que nos sacrifiquemos de esta manera es que no nos contagiemos. Ese es el objetivo central, que el menor número posible de personas se contagie. Y la única manera es aislarse. Así además, los que sí están contagiados, que evidentemente son más que los diagnosticados, solo van a contagiar a su entorno inmediato. Y en 15 días el virus termina su vida. Entonces, por eso es que son 15 días, porque tenemos que esperar que la vida del virus que está en el cuerpo de algunas personas que están en este momento en cuarentena, termine de contagiar solo a su entorno y luego termina su vida, esas personas ya son inmunes, en teoría, ¿no? Pero son inmunes y simplemente sigue la vida adelante. Ya se acaba el contagio. Bueno. Pero eso implica un esfuerzo también internacional, dicho sea de paso. Mucha gente pregunta qué pasa después del día 15, eso es una gran pregunta. Otros países han adoptado medidas de aislamiento territorial, o sea, cerrar sus fronteras. Pero en Latinoamérica, el Perú es el primer país que está yendo a un aislamiento de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver qué hacen los demás países. Yo me imagino que van a copiar la misma medida, porque en el fondo al Perú no le sirve de nada irse solo en aislamiento si la región entera no se va en aislamiento también. No se pueden tomar decisiones por otros países, pero se tiene que tomar algún tipo de medida, porque apenas se abran las fronteras, inmediatamente comienza el problema de nuevo. Entonces, todas esas explicaciones tienen que darse todavía y no se conocen bien. Bien, hay mucha preocupación por la gente que viaja. No va a viajar. Desde hoy día queda... A las 23:59. Ya no pueden venir los que tenían que salir del país o venir... No van a salir, punto. Tienen que gestionar en este momento su cambio de... Primero tienen que gestionar dónde se van a quedar. Familiares, amigos, pensiones, hoteles, que los puedan recibir 15 días. O sea, primero, esa es la primera gestión, ¿no? Si no tienen dónde quedarse, lo único que yo recomendaría es ir a una comisaría y decir, soy pobre, no tengo plata, ¿dónde me puedo quedar? Pero no hay más. Lo siguiente es los cambios de pasajes. Y eso hay que regularlo también. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha sacado ninguna normativa. Entonces, al principio, las compañías aéreas han hecho un festival con esto, pero felizmente ya están entrando en razón y en sensatez, y están comenzando a reprogramar sin costo para los pasajeros, sin penalidades, ¿no? Sin multas, etcétera, porque no es culpa del pasajero, es fuerza mayor. Simplemente el Estado me dice que no salga de mi casa. Y además el Estado cerró el aeropuerto, ¿cómo voy a viajar? Entonces, sí creo que el Estado tiene que sacar normas, el MMTC, muy claras sobre el asunto de los pasajes, cómo van a ser reembolsados o cambiados. Hay gente que deseará ya no viajar, otra deseará viajar más adelante, o no tiene una fecha fija para viajar, en fin. Ahora, es muy difícil, y esto es lo que realmente a muchas personas la desespera y la llena de ansiedad, es muy difícil hacer planes en estos tiempos, ¿no es cierto? Todos tenemos planes, ¿no es cierto? O sea, un matrimonio, un viaje a una visita, un viaje de estudios, un intercambio, en fin, tantas cosas, todos tenemos planes, pero resulta que esos planes hay que ponerlos en suspenso. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, eso es lo más grave de todo, porque si yo le pudiera garantizar a todos nuestros oyentes que el día 15 de esta cuarentena todo vuelve a la normalidad, sería una irresponsable, porque no podemos garantizarlo tampoco. Todo depende de cómo evoluciona. Estos 15 días se pueden prorrogar 15 días más.
Mira, Abel, yo no quiero alarmar a nadie, tú sabes que soy antipánico, ¿no es cierto? Detesto el miedo y el pánico. Pero en Wuhan se quedaron 2 meses, ¿ah? O sea, y dominaron la enfermedad. Pero era el epicentro, el brote, todo lo que tú quieras, pero en Wuhan se quedaron 2 meses. Y así dominaron la enfermedad. Entonces, sí cortas la espiral de contagios, clarísimo, en 15 días. Pero ¿qué pasa cuando salgamos con los casos que todavía están en la sociedad? Porque van a haber algunos casos. Ha subido el número. Apenas abras las fronteras, comienzan a llegar nuevos casos. Estamos en 86, es el último reporte que tenemos. Y seguramente vamos a estar en 160 al final del día. Claro, porque además, se va duplicando el número. Más pruebas. Se están haciendo mucho más pruebas. Entonces, cuando lleguemos más o menos a las, ¿qué te digo?, 10.000 pruebas, vamos a tener un índice mucho más claro, ¿no? Pero hasta ahora no podemos saber cuántos son los contagiados. Siempre se presume, la ciencia presume que son más, porque no puedes diagnosticar a todos. Y es lo que debe pasar, es lo inevitable, lo natural. El problema central, vuelvo a repetir, no son los contagiados, son las personas que tienen vulnerabilidad a esta enfermedad y hacen los síntomas graves. O sea, esta gripe se les agrava y se convierte en un problema de insuficiencia respiratoria aguda. Ese problema de insuficiencia respiratoria aguda necesita un ventilador. Ese ventilador solo lo obtienes en un hospital. ¿Tenemos ventiladores suficientes para miles de enfermos? No. Ese es todo el problema. Nos están escribiendo desde Corea, Rosa María Junior Noticias, saludos de Corea. Una recomendación, no se toquen la cara. Sí, eso es, lo hemos dicho en la mayoría. Si tienes las manos limpias, te puedes tocar la cara, te puedes lavar la cara. Pero si tienes las manos sucias, no te toques la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. Por todas las aberturas que tenemos en la cara. Entonces, si tu mano sucia que ha pasado sobre un mostrador, sobre un pasamanos, de alguien que tosió, ¿no es cierto?, te la llevas a la boca, te estás metiendo el virus a la boca. Entonces, no te toques la cara. Ahora, también hay transmisión fecal-oral, ¿eh? O sea que también, o sea, es el mismo problema, no te toques la cara. Y sobre todo, aun cuando estén en cuarentena y todos en la casa se sientan bien, hay que mantener la higiene. Es muy importante seguir lavándose las manos, bañándose todos los días, lavando la ropa, ventilando los ambientes. O sea, enclaustrarte no significa tapiar las ventanas, al contrario, tienes que ventilar los ambientes. Y generar una rutina que permita que la gente pueda convivir pues de una manera agradable, ¿no? Y no 15 días que terminen en una pelea familiar de aquellas. Así que de eso vamos a hablar seguramente en los próximos días también. En este momento creo que lo más importante es obedecer y que el Estado exprese la voluntad del Estado en normas que sean claras, fáciles de obedecer, indubitables, que expresen exactamente qué es lo que quiere el Estado. Pero en esta situación de incertidumbre, ¿no es cierto?, el Estado no puede contribuir a la incertidumbre de la gente. ¿Qué es lo que tendría que hacer el... Me piden una pausa, Rosa María. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa, pero en la siguiente parte, ¿qué es lo que tendría que hacer el presidente hoy día después de evaluar esto? Porque de verdad da la sensación que ha sido un saludo a la bandera todo el discurso de anoche. Bueno, vamos a tener más optimismo. A ver, vamos con más optimismo. Regresamos en un instante. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.
Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya. Cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con nuestro programa Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Rosa María, te escuchamos. Bueno, sí, hay que decir que hay algunas otras cosas que sí están claramente prohibidas. Por ejemplo, todo el acceso a restaurantes. Los restaurantes tienen que cerrar. Es decir, sí puedes comprar alimentos, pero tienes que preparar en tu casa. Mucha gente me ha escrito hoy día, por ejemplo, sobre todo migrantes venezolanos que viven en cuartos y están acostumbrados a comer en carretilla, en la calle. ¿Qué hacen? ¿No? Sí. Entonces, es una pregunta bien importante, pero esa pregunta no ha sido contestada. Entonces, van a tener que prepararse ellos sus propios alimentos y ver alguna forma de convivir dentro del establecimiento en el que están y que se les permita comprar alimentos y poderlos preparar. Pero no pueden comer en la calle. O sea, la señora del emoliente no puede estar mañana. Porque, claro, tú dirás, pero ella no es un restaurante. Para efectos de este decreto, ni siquiera se permite comer dentro de un establecimiento de venta de productos alimenticios. Ni idea. O sea, no hay forma. Está suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. O sea, restaurantes cerrados. Restaurantes cerrados y todo sitio de expendio de comida preparada. Te contaré, dentro de un rato voy a pasar por el Jirón de la Unión. A ver, vamos a ver cómo está. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, cuando el restaurante es un lugar formal, es evidente que lo van a cerrar. Porque además las municipalidades deberían estar haciendo también algún poco de vigilancia, que lo manda el decreto también, el otro, el de urgencia. Pero en carretillas, en personas que están en el comercio ambulatorio, es difícil. Esa es creo que la parte más difícil. Obviamente se han suspendido todos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles, religiosas, cualquier reunión, cualquiera, con lo cual todo lo que viene después, que es Semana Santa, Domingo Ramos, etcétera, está en veremos. Algunos ya suspendieron y otros están en probablemente no lo hagamos, porque para prepararlo necesitas una cierta anticipación. Y se está tratando de que también no haya nada de esto. Obviamente ningún espectáculo deportivo, partidos de fútbol, etcétera, todo eso sí está clarísimo que está suspendido, ¿no? Hay también, como te digo, no puedes entrar a ningún local de ropa, por ejemplo, venta de zapatos, o sea, nada que sea distinto a alimentación
bebidas, productos y bienes de primera necesidad. Rosa Ayer María, me pero preguntaban ¿cómo si una tienda de tortas era de primera necesidad. ¿Cómo haces si, por ejemplo, vas a estos supermercados conocidos, todos tus metros, tienen zapatos, ropa, artefactos, comestibles, tiene todo? Si ya estás ahí y no pueden dejar de venderte eso. Pero, por ejemplo, no está claro, porque además acá dice bienes de primera necesidad. ¿Son los zapatos bienes de primera necesidad? Bueno, a veces sí. ¿No? Ayer me decían si las tiendas, no tiendas, sino pastelerías, ¿ya? Venden comida para que te la lleves, sí. ¿Son de primera necesidad las tortas? No. Entonces, ¿qué haces? A eso voy. Falta un trabajo fino. Ahora, dice el decreto que el día de hoy cada ministerio tiene que sacar su normativa. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Comercio y Turismo, Comercio Exterior y Turismo, tiene que sacar una normativa. Producción tiene que sacar una normativa. Energía y Minas, Agricultura. O sea, cada uno de los ministerios que tiene a su cargo actividad productiva del país, o sea, lo que se llaman los ministerios de producciones distintas, agricultura, minas, etcétera, todos tienen que sacar una norma. Porque todos los trabajadores, los empleadores, están esperando saber qué hacer. En el sector público, por ejemplo, todos los trabajadores CAS están preocupadísimos. Ya les han dicho que se les va a pagar igual y que no pierden sus trabajos. Pero ¿qué pasa con aquellos cuya relación laboral vencía en 15 días? Por ejemplo. ¿No? Entonces, y sobre todo en niveles municipales y regionales. No trabajan de acuerdo, pero quiero saber cuál es mi futuro. Y tienen toda la razón, ¿no? Todos queremos saber cuál es nuestro futuro. Es como el caso de los docentes. Miren, el caso de los docentes es bien complicado porque se suspendieron las clases y algunas escuelas públicas y privadas obligaban a los docentes a ir a la escuela, cuando les habían dicho que no vayan. Entonces, ahora están en casa. Esos docentes, en algunos lugares donde es posible hacerlo, porque se ha facultado al Ministerio de Educación, están enseñando de la misma forma en la que yo estoy hablando con ustedes, por Skype, o por Hangouts, o por cualquier otro medio aplicativo que se pueda utilizar. Y sus alumnos están con él. Le van a pedir que después reponga. ¿Cómo va a reponer si está trabajando? Todos los que son trabajadores en teletrabajo, que el decreto de urgencia sí establece por lo menos la definición de teletrabajo, se les va a pedir que repongan, pero si no han parado de trabajar. No está claro. De nuevo, no está claro. Las normas no están claras y la gente exige claridad. Y eso hay que hacerlo durante el día. Por eso el Ministerio de Trabajo también tiene que sacar normativa mucho más precisa. Mucho más precisa. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene que decir qué cosa es estar debidamente acreditado. 1, 2, si van a haber normas para entrar a los establecimientos comerciales a comprar comida, alguien tiene que pararse en la puerta a hacerlas cumplir. O sea, puedes entrar a la bodega de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, lo que se disponga. A un supermercado de 100 en 100, de 20 en 20, en fin, lo que se disponga. ¿Quién lo dispone? Y 2, ¿quién lo hace cumplir? Seguridad privada del establecimiento, va a haber policía. Muchas preguntas. Ya, yo entiendo al público, nos está siguiendo esta mañana, dice yo quería las respuestas. Bueno, no las tengo. No las tengo porque el Estado tiene que sentarse hoy y discutirlas. En transporte público de pasajeros no se sabe qué es lo que se ha reducido al 50%. El número de pasajeros, por ejemplo, un bus solo puede llevar a sus pasajeros sentados, por poner un ejemplo, ¿no? Y 20 parados, y nada más. O el número de buses que van a salir por turno, con lo cual reduces el número de choferes, con lo cual la mitad de los choferes no deberían ir a trabajar, con lo cual tienes que establecer quiénes sí y quiénes no. De nuevo, no está claro. Nada está claro esta mañana. Y tal vez en eso se manifiesta la confusión. La confusión. Ahora, es evidente que hay algunas cosas, como decía, que sí está clara, ¿no? El transporte de carga, por ejemplo, no para. El transporte de carga no va a parar. Básicamente lo que vamos a ver en carreteras mañana, a partir de mañana, es transporte de carga. Básicamente, que no para. Pero para que no pare, alguien tiene que llenar el camión
alguien tiene que vaciar el camión y alguien tiene que manejar el camión. Y esas personas no van a estar en aislamiento. El ministro... Pero sí, sacas probablemente millones de personas de la calle con la norma, eso sí es verdad. El primer ministro ha dicho que hoy día se regulará todo. Bueno, Vamos a ver, vamos a esperar con atención. Eso es lo que esperamos todos, que afinen, que ajusten, se nota que la medida... Ahora, tomar esta medida en un domingo a las 8 de la noche, yo creo que no ha sido lo mejor. Después veremos, han debido tomarla, si iban a ir a un régimen de aislamiento, darle 24 horas a la gente para que se organice, y durante el fin de semana. Por eso el sábado todo el mundo esperaba alguna medida, no un tuit del presidente. Pero el sábado tomabas la medida, el domingo te organizabas, porque no es un día laborable, justamente para que la gente vaya, recoja sus computadoras, por ejemplo. Conozco mucha gente que ayer a las 8 de la noche ha salido a sus oficinas a recoger las computadoras del empleador para poder trabajar desde su casa. Pero han estado entrando a las oficinas 8, 9, 10, 11 de la noche ayer. Entonces tú tienes que darle un tiempo a las personas para que logren una correcta organización, para que todos podamos obedecer de la manera correcta, porque el objetivo es no contagiarnos. Ese es el objetivo. Hay que no perder de vista el objetivo. El objetivo es no contagiarnos, ¿no es cierto? ¿Va a tener un impacto económico? Sin duda. ¿Usted no tiene la posibilidad de hacer planes a futuro? Tampoco. O sea, nosotros promocionamos, por ejemplo, un viaje a Tierra Santa en esta radio para septiembre. A estas alturas nadie le puede asegurar que eso vaya a ocurrir. Así es. Ojalá que sí, queremos que ocurra, pero va a ser muy difícil. Usted tenía planeado para mayo ir a ver a su madre a otro país. Bueno, vaya cancelando sus planes, porque probablemente no ocurra. Ahora, no le puedo asegurar que no ocurra. Y la agencia de viajes o la línea aérea tampoco. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre, ¿no es cierto? Y lo peor que puedes hacer es, cuando no sabes qué hacer, es tomar decisiones. Mejor postérgalas hasta que tengas la información completa para poderlas tomar. Bien, hay personas que nos están diciendo que no es todo negativo. No es que sea negativo, simplemente estamos describiendo lo que está pasando en la ciudad para que las autoridades, justamente a raíz de eso, tomen las medidas que tienen que tomar. O sea, hay que decir, un primer paso es que salió la norma, porque el sábado eran tweets, ¿no? El domingo eran tweets. Ya anoche salieron las normas. Ese es un primer paso muy importante. Circularon toda clase de versiones falsas, borradores de decretos supremos. Si al Estado se le filtran borradores de decretos supremos, lo único que genera es confusión. Entonces, por WhatsApp ayer me llegaba toda clase de información falsa. Pero, o sea, lo que da cuenta es un Estado que ha tenido que montarse sobre el caballo a toda velocidad para tomar una decisión. O sea, la decisión es clara. Usted se tiene que quedar en su casa. Esa es la decisión clara. ¿Hay excepciones? Sí, pero tiene que ser la excepción. Pero para que sea la excepción, el Estado tiene que darnos las armas para entender cuáles son las excepciones y cuáles no. Si no, no tiene ningún sentido todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y la idea es que tenga sentido. Así es. Luego dice, ¿saben cuál es la razón por la que han cerrado? Porque han cerrado la vía expresa. Ahí sí, por televisión vi que hay miembros de las Fuerzas Armadas. Han cerrado la vía expresa. Pero no tengo idea. Hay gente que no tengo idea. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que solamente pueden transitar por las calles las personas que van a los centros de salud, solamente pueden transitar en autos particulares, ¿no? Las personas que van a los empleos que sí están protegidos por la norma, como telecomunicaciones, agua, salud, etcétera, ¿ok? Agua, luz, etcétera. ¿Ya? Dice la relación laboral y empresarial. No entiendo por qué cierran la vía expresa. Así es, han cerrado la vía expresa. Ahora, pero todos los otros accesos están libres, ¿ah? Claro, pero tal vez sea una medida simbólica. ¿Qué sucede? Que en este tipo de medidas, lo simbólico también es útil. Porque si te dicen, todo el mundo está saliendo, entonces tú abres la puerta y sales también. Pero si te dicen, mira, la vía expresa está vacía, y lo pasan por televisión, entonces tú dices, no, pues sí, la gente está cumpliendo.
Entonces yo creo que necesitan mostrar simbólicamente que se está cumpliendo para que la conducta de imitación sea la correcta, que es no salgas. Acá nos dice... Lamentablemente, ante la falta de información y la incertidumbre, los seres humanos actuamos como una manada ante el peligro. Y el efecto imitación ya lo hemos visto la semana pasada. O sea, ¿por qué la gente compra papel higiénico? Efecto imitación, es decir, si todos compran, no vaya a ser que yo me quede sin papel higiénico, entonces mejor compro también. Pero en exageración, totalmente. Claro, pero eran planchas de papel. Es que está en nuestro cerebro más primitivo. O sea, si toda la manada huye, porque viene el tigre, y yo me quedo parado mirando al tigre, el tigre me come. Eso lo aprendimos hace 1.000.000 de años. Está en la más profunda razón de nuestra supervivencia. Entonces, claro, simbólicamente, si tú ves que las calles están vacías, dices, no, ni hablar, no salgo porque si salgo me contagio. Entonces el miedo, que es un gran movilizador, hace que te quedes dentro de la casa. El miedo a contagiarte. Entonces necesitas que la gente tenga miedo de contagiarse. Hay personas Lo que pasa es que los mensajes pueden ser muy contradictorios, por eso hay que explicarlo muy despacio. Si tú le dices a la gente, oiga, usted es difícil que se contagie, ¿se puede contagiar? Sí, es difícil. Pero digamos, el 85% de las personas que se contagian tienen una gripe leve o sin síntomas incluso. El 15% sí la van a pasar muy mal, y de esos 15%, el 5% es el que tiene dificultades para respirar. Entonces usted dice, bueno, entonces no me va a pasar nada. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema, que es un mensaje muy confuso para la mayoría de la gente. O sea, por un lado es tranquilizador, pero por otro lado relaja. Entonces al relajar no se logra el objetivo del aislamiento social. Nuestra psiquis es muy complicada. Así es. Hay personas que todavía siguen escribiendo, estoy leyendo acá algunos mensajes, ¿no? Como no decían que era una simple gripe, era una gripe. Es una gripe, es exactamente lo que es. Esto es lo que se dijo desde el inicio. Eso no ha cambiado. Igual se tiene que lavar las manos. Hay gente que me dice, bueno, ¿de qué tanta lavada de manos si igual no se van a meter a aislamiento? No, igual se tiene que lavar las manos. Igual se tiene que duchar, igual tiene que extremar la higiene dentro de la casa. Porque si hay una persona enferma dentro de su casa y se va a quedar 15 días con él, es posible que si usted tiene las medidas de higiene no se contagie. Entonces igual, o sea, hay que mantener la higiene. Lo que no va a hacer esa persona es contagiar a 1.000 personas, solamente va a contagiar a los que viven con él. Pero la higiene se mantiene exactamente igual. La forma de sonarse la nariz se mantiene exactamente igual. La forma de estornudar se mantiene exactamente igual. La necesidad del baño diario se mantiene exactamente igual. Lavar la ropa exactamente igual. Todas las normas de higiene, ¿no? Limpiar su cocina, desinfectar la casa, exactamente igual. Como lo ha hecho siempre, limpiar su baño. Todo es exactamente igual. Pero, ¿por qué se ha hecho? Porque hay un grupo de personas que se pueden enfermar y poner muy graves. Y esas personas van a morir si es que no tienen un ventilador. Y el Perú no tiene el número de ventiladores suficientes. Lo más curioso de todo, no he podido entrevistar a una autoridad de salud, es que no nos han dicho cuántos ventiladores hay en el Perú. Y temo que ni siquiera lo sabe el Estado, porque ayer en el decreto supremo de urgencia, si ustedes ven, se le pide a todas las autoridades regionales que hagan un inventario de los establecimientos, de los lugares donde se puede poner gente aislada, e incluso de los equipamientos que tiene cada región. Si mal no recuerdo, dijeron que había como 260, me parece. Pero parece que han pedido... Ahora, acuérdate que el decreto de ayer también autoriza al Ministerio de Salud a intervenir directamente sobre las clínicas privadas. Bueno, ahí aumenta. 260 puede tener el Estado más salud, pero puede intervenir en este momento sobre todo las clínicas privadas. Y ahí el número de ventiladores puede incrementarse. Así es. Entonces, supongamos que a nivel nacional pues hay 400. ¿Ya? No lo sabemos, pero ese es el número máximo de personas que se pueden enfermar, sin considerar muchísimos otros pacientes que ya están en ventilación asistida por otras enfermedades preexistentes, ¿no?
Ahora, sí hay que tener especial cuidado con los ancianos, eso hay que decirlo una y otra vez, lo hemos dicho todo el tiempo. ¿Quiénes son los vulnerables en ese 5%? Los mayores. O sea, una de estas gripes se lleva a los mayores como se lleva todos los inviernos a la gente mayor, pero a mayor velocidad. Ese es el problema, todo el problema es la velocidad. Es un problema de velocidad de contagio y saturación de servicios de atención pública. Ahora, hay gente que dirá, entonces 30 millones de peruanos o 32 millones de peruanos nos tenemos que sacrificar por la posible muerte, como en China, de unas, no sé, 4.000, 5.000 personas, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hay países que no quieren aceptar eso y van a tener muchísimo más mortalidad. Pero la respuesta esa es la respuesta. Sí, 32 millones de peruanos nos vamos a sacrificar para que no mueran la mayoría de las personas que podrían morir si es que no tienen ventilación asistida. Y alguno de ustedes, seguramente economista o matemático, dirá, pero más gente muere en las carreteras. Sí, efectivamente. Pero es una decisión, es una política de Estado y hay que cumplirla. Y como decían los oyentes, no hay que ser negativos. Se puede sacar cosas muy positivas de esta experiencia. Pero el primer día siempre es un día de organización. Y organización a todos los niveles, ¿no? No solamente el Estado, no solamente su barrio, también su familia. Usted se tiene que organizar. O sea, haga un inventario de sus existencias, vea qué le falta, qué le sobra, qué puede necesitar mañana o en una semana. Hay mucha gente que se ha provisionado, hay mucha gente que no tiene nada. Obviamente hay muchas cosas que no duran 15 días. Todos sabemos que las verduras y las frutas no te aguantan 15 días. Entonces, hay toda una organización familiar que se tiene que dar. Pero mañana seguiremos con eso y mañana también, Abel, si salen las normas laborales, les prometo tener a alguien acá de casa conmigo que nos pueda explicar las normas laborales para que ustedes estén mucho más tranquilos. Pero eso será apenas tengamos las normas. Ahí las podremos compartir con mucho gusto y explicarlas con muchísimo gusto. Hay preguntita, Rosa María. Sí, por supuesto. ¿Los call center comerciales deberían o no deberían laborar? Mire, yo no entiendo a qué se refiere el decreto, ¿ya? Yo presumo que están pensando en el 113, ¿ya? Porque obviamente no puede cerrar el 113, es un call center, ¿ya? Dice medios de comunicación y centrales de atención telefónica. Pero yo no entiendo por qué tienes que tener personal para la gente que nos llama a hacernos ofertas de teléfonos, ¿no? O sea, te vendo la tarifa tal, te vendo el seguro tal, te vendo las ventas por teléfono, no las entiendo. La verdad que no las entiendo. El call center tiene que ser en la medida en que se preste un servicio público esencial, ahí sí. O sea, suponte, el call center de Sedapal, ya ese lo tienes que mantener, porque la gente quiere saber si le ponen el agua, si le cortan el agua, etcétera. El call center de algunos centros comerciales de comida. La gente puede llamar a decir, por favor, el horario de atención, van a abrir antes, van a abrir después, deme información. No sé, pero otros de ventas de suministros y bienes que no se van a comprar en estos 15 días, la verdad es que no entiendo la norma. Con toda tranquilidad. O sea, que sean el call center de salud, del MINSA, de las llamadas, sí, por supuesto. O sea, obviamente no vas a cerrar bomberos, no vas a hacer, es imposible. Pero ¿qué cosa quiere decir call center, no? Dice central de atención telefónica, entre paréntesis, call center. ¿Qué quiere decir esto? No está en la norma. Acá dice, trabajo en una farmacia. ¿Qué permiso o qué documento necesito para movilizar?me? Por el momento, señor, su DNI. Por el momento, porque no nos han dicho nada más. Y usted tendrá que de buena fe decirle al policía, señor, yo trabajo en la farmacia, yo soy el que vende los medicamentos, si no me deja llegar a mi trabajo, no hay forma de que yo los despache. Pero a eso voy. Pero usted puede ser un gran mentiroso y decir que trabaja en una farmacia y está caminando por las calles cuando no debe hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese señor? Esa es la gran pregunta. Un empadronamiento de personas que van a... ¿Quién hace el empadronamiento? ¿La farmacia? ¿La empresa?
O sea, por ejemplo, no sé, una cadena de farmacias, Mi Farma, Incafarma, tiene que mandar al Ministerio del Interior un listado completo de todo el personal a nivel nacional que va a trabajar. ¿Es así? Eso tiene que quedar claro. No ha quedado en absoluto claro. Y el señor tiene toda la razón. Por el momento, su DNI, decir, me llamo fulano y tal, y estoy yendo a trabajar a esta farmacia en la dirección tal, donde yo trabajo todos los días. Y luego retorno habitual a mi hogar, porque a mi lugar de residencia, porque eso es lo que dice la norma, que puedo retornar. Tengo una cita para ecografía Doppler de tiroides que me la dieron en noviembre del año pasado para mañana. Casi 5 meses. Yo creo que la señora sí puede ir. Ahora, ¿cuál es el consejo práctico? Aléjese todo lo que pueda de un hospital. Así es. Los hospitales son los centros de contagio. Entonces, si no es absolutamente imprescindible, no lo haga. Ahora, si usted me dice que es una cita por la que ha esperado 5 meses, probablemente tenga que ir. Para eso necesitas un call center en Salud que resuelva esa duda. Pero si, por ejemplo, es un chequeo regular, ¿no?, que puede postergarse 15 días. Había una señora ayer que me preguntaba que le tocaba una dosis de vacunación a su bebé, si la podía postergar. Sí, la puede postergar 15 días, no va a pasar nada. Además, el bebé no va a salir de casa. Pero son preguntas que, de nuevo, Salud tiene, y MINSA tiene que responder. O sea, todas las citas médicas sí, consultorio externo o no. O sea, sí o no. O sea, no está, no, les reitero, no está claro. ¿Ya? O sea, según la norma, sí hay, el Ministerio de Salud tiene que dictar una serie de medidas, ¿ya?, para asegurar que todo el personal esté, pero no nos queda claro cuál es la extensión, ¿ok? Por ejemplo, se permite que las personas entren a comprar productos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, entonces, ópticas también, y productos ortopédicos también. Necesitamos más precisión. Hay la posibilidad de hacer control de precios, porque algunas personas se están avivando y están subiendo precios. ¿Y dónde denunciar? Vamos a explicar esto. En el Perú el mercado es libre. No hay control de precios del Estado, salvo algunos productos regulados, como son las tarifas eléctricas, el agua, etcétera, ¿no?, que tienen regulación. ¿Por qué? Porque el control de precios lo único que genera es un mercado negro. Si usted dice esto que vale 100, ahora vale 50, desaparece del mercado, desaparece al día siguiente y se vende clandestinamente a 120. Eso lo hemos vivido. Entonces, esa es la razón por la cual el control de precios no ayuda en nada. Tienes que dejar que el mercado funcione por oferta y demanda, por ahora. Ahora, hay algunos precios que sí se pueden regular. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene competencia. Entonces ahí sí interviene el Estado, que es como el caso de la prestación de los servicios esenciales como agua y electricidad. Pero podemos seguir viendo, o sea, yo me imagino que el gobierno va a tomar medidas en el sector turismo, por ejemplo, para todo lo que es reembolsos, ¿ok? O cambios de pasajes sin penalidades. En eso sí se puede intervenir. Vendo termos y cocinas eléctricas de gas. No. Pero sin eso no pueden cocinar, dice. No. No. Que no se haga el loco, no sale. La más común ha sido: quiero sacar a mi perro a hacer pila en la esquina. Saque al perro, solo, o sea, no usted y toda su casa, ¿no? Sale el perro con usted, el perrito hace su caquita, usted recoge la caquita del perro y ya, listo. Estoy viendo en imágenes, Rosa María, que la policía ha tenido que intervenir en las estaciones del Metropolitano, porque de verdad eran 300, 400, 500 claro, personas juntas. Todo lo que no se debe hacer. Así es. Ese es el problema cuando las normas no están claras. La policía va a tener que decir a esas personas: váyase a su casa, usted no tiene que trabajar.
Y de repente esa persona le dice, pero señor, yo soy el de la farmacia, yo soy el que vende en Plaza Vea, yo soy en el... Claro, es complicado, o sea, ¿cómo sabe el policía dónde trabaja esa persona? Por ejemplo, hoy día hay personas que están esperando que sus familiares regresen de viaje. Es el último día, ¿ok? En avión. No hay taxis. Entonces hay que ir a recoger a los familiares. Pero la norma no dice que puedes recoger a tus familiares. Así Entonces, es. a esas personas que salen en automóvil a recoger, las van a parar 30 veces y van a tener que mostrar alguna constancia de que están yendo al aeropuerto a recoger a alguien, el boarding pass, el pasaje, lo que fuera. Pero ya es piquete tras piquete ir explicando. Me dicen acá, en la zona de Independencia, segunda zona de Tahuantinsuyo, llevan 5 días sin agua. Eso sí es grave. Claro, eso es grave, porque ahí Sedapal les tiene que poner una cisterna en la puerta, en el barrio, y la gente tiene que salir con su balde a recoger agua. Pero tiene que, o sea, el servicio de agua, acuérdate de los millones de peruanos que no tienen agua potable y que dependen del camión cisterna. Eso no se puede parar. Y está acá claro, el servicio de agua no se para. No hay forma que tú es uno de los servicios más importantes en este momento. Entonces, las personas que no tienen acceso a agua potable tienen que tener garantizada lo que dice la norma, la continuidad de los servicios de agua. Lo tienen que tener garantizado. Las señoras que trabajan como amas de casa, dice, ¿cómo van a ser las empleadas del hogar? Las empleadas del hogar yo creo que tienen dos posibilidades. Y les puedo contar un poco mi experiencia personal. Una es, se quedan en sus propias casas y no pierden su quincena. No, ¿cómo la van a perder? Pues si de eso viven. Y dos, se quedan en la casa de la familia donde trabajan los 15 días y se le pagan todos sus días feriados. Y es un caso complicado, sobre todo cuando, como te decía al principio, hay adultos mayores de por medio o niños muy pequeños. Ayer me ponían el caso de una pareja de médicos que tiene que salir a salud a trabajar y que tienen un bebé. Y no tienen con quién dejarlo, salvo con una persona que han contratado. Esa persona se tiene que quedar los 15 días en la casa. Entonces, son medidas muy extremas, si quieren, pero nos enclaustramos todos juntos o no nos vemos hasta dentro de 15 días y no pierdes tu sueldo. Esas son las dos opciones. Maritza nos dice desde Arequipa, vivo en Arequipa, cerca a una zona comercial donde hay una feria. Actualmente están abiertos los restaurantes con cantidad de público, librerías, vende zapatos y la policía no hace nada. No, mal, porque la policía tiene que entrar ahí y cerrar todo. Lo único que queda abierto son las tiendas de abarrotes, las tiendas de productos de primera necesidad, frescos, perecibles, todo eso se vende. O sea, fruta, verdura, abarrotes, productos de limpieza, todo eso se puede vender, nada más. Luego acá me dicen que la compañía de cerveza está dentro, preguntan si está dentro de las excepciones porque los están obligando a ir a sus trabajadores. Lo que pasa es que es producción de alimentos. O sea, no creo que sea primerísima necesidad, pero tampoco creo que el Estado peruano quiera cerrarla. Porque mira, la gente metida dentro de su casa 15 días, de vez en cuando querrá tomarse una cerveza helada, ¿no? Porque hay mucha tensión. Entonces, ese punto, por ejemplo, tiene que ser aclarado. ¿La cerveza es de primera necesidad o no? ¿Las personas con DNI vencido van a tener algún problema? No, ninguno. Usted ciudadano, así su DNI esté vencido. Y usted en este momento no puede hacer el trámite ante la RENIEC. O sea, el policía no está para fiscalizar, ¿no es cierto?, el trabajo de la RENIEC. La policía está para darle paso, si usted le corresponde, de acuerdo a la norma, poder pasar. Si alguien me contagió a sabiendas que es portador, ¿tiene sanción? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, eso está en el Código Penal y son sanciones muy severas. Claro que sí. Pero tiene que ser a sabiendas y dolosamente, con la intención de contagiarte, ¿no? Casi te lamo la cara. Te doy un beso baboso y te lo dejo ahí, ¿no?
sabiendo que estoy contagiado. El problema es que sabiendo que estás contagiado solamente hay en el Perú 71 personas. No, ahorita contestamos 87, ¿no? Sí, 80 y... ya se me fue el número. Ya, 83, por ahí. creo. Esas son las únicas que a sabiendas pueden contagiar. Y no creo que ninguna tenga interés en hacerlo, ¿no? Las obras de construcción... Ahora, construcción civil parado, completito, sin discusión, ¿ah? Eso sí creo que no hay duda. Todo, construcción civil pública y privada. Frente a mi casa donde estoy yo, esta ventana que ven al costado, tengo una obra, está completamente parada. Bien, ahí... y así debe ser, ¿ah? O sea, guardianía, por ejemplo, la obra para, pero la guardianía queda. Hay materiales, hay maquinaria, en fin, acá tiene que quedar un guardián. ¿Ese guardián puede salir? Sí, puede salir a comprar sus alimentos, pero se queda 15 días en la guardianía. Un adulto mayor que tiene que pagar la SUNAT por un alquiler o de salud, su seguro, pero no tiene acceso a internet, ¿cómo podría hacer para pagar? La única forma es que le pida a alguien que lo haga por él. O sea, que le diga, hijito, por favor, págame por internet y yo después te reembolso. Que espero que alguien ayude a los ancianos en estos trámites, que para ellos son tan angustiantes porque quieren cumplir y no hay quien los ayude. Las personas que sufren la pérdida de un familiar, ¿cómo pueden proceder estos días? Miren, felizmente, relacionado con el coronavirus, todavía no ha fallecido nadie. Pero sí creo que vamos a tener que leer bastante para darles muchos consejos en estos días, porque estar aislado tiene muchas complicaciones, sobre todo si estás en grupo. Pero estar aislado solo es también bastante difícil. Es difícil. Entonces hay que tener alguna entereza y tratar de salir adelante en medio de esta situación. Bien. Pero hay que, vamos un día a la vez. Yo le digo a todo el mundo, mira, este es el primer día. Día 1. Mañana será otro día y tendremos otras instrucciones, otros trabajos, otras labores, otras cosas que hacer. Pero no nos angustiemos con lo que va a pasar mañana porque no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar mañana. Por ahora nos tenemos que quedar 15 días en la casa. ¿Cuántos? Depende de lo que el gobierno diga hoy día. Así es. Bueno, sí, hay personas que nos dicen aquí, Rosa María, si no hacemos caso de estos 15 días de cuarentena, vamos a tener que ir no solamente a 15 días más, sino a varios meses. Por eso les digo, o sea, el problema es que si no funciona, son más días de cuarentena. Entonces tiene que funcionar. Pero la única forma de que esto funcione es con cooperación. La cooperación entre todos para poder salir. Pero si no colaboramos todos, no salimos de esto. Entonces tiene sus complicaciones. Y además profundas complicaciones morales, ¿no? Hay que quedarse en casa porque eso va a colaborar en que personas que probablemente nunca en tu vida has visto, ni verás, no se enfermen. Es así de complicado. Y para un mundo tan egoísta y tan individualista esto puede sonar muy extraño. ¿Qué me importan a mí personas que nunca voy a ver? Pero es así. Porque puede ser que esa persona sí sea una persona la que se termina contagiando, que es miembro de tu familia. Así es. Solamente para informar, Rosa María, ya estamos llegando a la parte final. Ayer me enviaron el comunicado sobre la salud del padre Luis Núñez. Así es. Sigue bastante malito, pero está estable, ¿no? Así es. Entonces... Y eso es una buena noticia. Eso es buena noticia y nos piden que sigamos rezando por él. En medio de todo eso es una buena noticia porque significa que su condición dentro de su gravedad no se ha agravado. Y eso es una buena noticia porque su cuerpo está luchando por salir. Entonces hay que dejar que el cuerpo de la lucha, tiene la ventaja de la edad, es un hombre relativamente joven, tiene 47 años, tiene otras desventajas, otras enfermedades, pero esa es la ventaja que su sistema inmunológico está peleando para salir adelante, ¿no? Así es, Rosa María. Por supuesto, seguir rezando de todas maneras. Así es. Y en estos días más, la verdad, aprovechemos la cuaresma. Nosotros, ustedes saben que somos una radio pastoral, mucha gente del mundo católico hace retiro en cuaresma. Bueno,
muchos de ustedes lo pueden tomar como un retiro de Cuaresma, exactamente para pensar en que hay a veces que hacer grandes sacrificios por el bien de la humanidad. Bien, quedan muchas preguntas, Rosa María, pero ya la hora avanzó bastante. Vamos a ver cómo... Solo permíteme un comercial. En un ratito también voy a transmitir en la República por esta misma forma, por Skype, y espero que me puedan ver también. Claro que sí. De todas maneras, porque esos programas son mucho más cortos y van justamente a lo medular de los problemas, ¿no? Y en este caso es bien la medida, podemos discutir su efectividad o luego no, pero lo importante es que si se tiene que cumplir, se tienen que dar las normas complementarias para que la gente entienda cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, pero sobre todo cuáles son sus obligaciones en este momento. Así es, Rosa María, vamos a ver cómo nos funcionó hoy día. Mañana vamos a ver, ojalá que las personas decidan cumplir, porque mucho depende de cada uno de nosotros. Mira, lo que vamos a hacer creo que mañana es que voy a buscar a alguien en la casa para poderlo entrevistar. Yo creo que sí. Hoy día, ¿verdad? Estaba programado en la entrevista con el jefe de la OMS en el Perú, pero lamentablemente lo hemos tenido que cancelar por razones obvias. Sí, ¿no? Sí, era imposible hacer. Acá también en la radio hemos reducido el equipo a un mínimo número. En la cabina estoy solo yo para cumplir las normas. Porque Eduardo, en los controles está Eduardo y me imagino... Julio Julio César Zambrano. Sí. ¿Y quién más? ¿Nadie más? No, hay unos chicos porque hay que preparar también informativo, pero también en un grupo mínimo de periodistas que vamos a trabajar hoy día, también tenemos que dar ejemplo. Así es. ¿Y los otros programas, Abel, de la programación habitual se han suspendido? Algunos, bueno, yo voy a cubrir algunos espacios y por teléfono la mayoría de programas. Perfecto. Sí, hay que, como les digo, hacer un plan de contingencia, organizarse y tratar de sacar lo mejor que se pueda de toda esta situación. Así es. Lo mejor que se pueda, como dicen, mal tiempo pero buena cara, seguir adelante con optimismo y recordar que usted no se va a morir, no se va a enfermar, pero que tiene que cumplir con las normas. Eso es lo más importante. Así es, Rosa María. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Abel. Esperamos mejor transmisión mañana. Así es, mañana vamos a ajustar hoy día, porque ayer nos agarró de sorpresa esta transmisión. Así es. Listo, gracias. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.